hoy. En la conexión de hoy vamos a hacer una reflexión y fundamentalmente un llamado de atención para estar atentos a qué estamos haciendo de nuestro presente. Habitualmente no nos damos cuenta, no somos conscientes de que en nuestro presente hay mucho pasado. Hay un pasado presente en nuestro presente. Y es como vivir un pasado dos veces. Lo hemos vivido en lo que fue en su momento, el presente de ese momento, pero que hoy es pasado, y lo traemos al presente, nuevamente en recuerdos, en recordar situaciones, en reflexionar nuevamente sobre eso, y eso nos quita y nos come el presente y lo actual. Por lo tanto, de alguna manera nos enlentece, nos demora y toma un protagonismo que está más allá de su tamaño real. Digamos que estamos magnificando cosas que ya pasaron o situaciones. Generalmente no somos conscientes de esto y hay muchas situaciones durante el día que el pasado se hace presente. Y se hace presente durante un periodo de tiempo interesante, un porcentaje del día, a veces de acuerdo a la situación que estemos viviendo, en que nos ocupa un porcentaje interesante del día. Y eso no nos permite avanzar, no nos permite vivir la realidad del hoy y tomar las decisiones necesarias y convenientes para lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy en mi cabeza, en mi corazón, en mi realidad y en la realidad que me rodea. Habitualmente en un duelo es bastante común en el proceso más agudo o incipiente del duelo de que el pasado esté muy presente. Porque necesitamos hacer una sanación y esa sanación o la sanación viene muy de la mano de recordar, de restablecer situaciones, de poner imágenes en escena, de revivir cosas, con la idea como que después de ese gran pantallazo podamos aceptar lo que en ese momento es realidad, que puede ser la pérdida de un ser querido, la ausencia de un ser querido, una ruptura en una relación, un cambio laboral que puede haber sido no muy amigable, que puede haber sido a disgusto y que debe generar algún tipo de cicatrización o de sanación. Pero es bastante habitual que escenas aisladas del pasado, como imágenes, se ganen nuestro presente y se vayan mezclando con nuestro presente con figuras alternas, ¿no? En las que vamos mechando lo que estoy pasando hoy e inmediatamente lo comparo y lo contrasto con cosas que han pasado en el mismo ámbito o en un escenario semejante en el pasado. A veces eso puede resultar de alguna manera provechoso porque quizás esté tomando aprendizajes del pasado que los esté proyectando en el presente. Eso sería interesante. Pero en realidad, lo aprendido no necesita de volver a la escena del aprendizaje. No sé si soy clara. O sea, aquello que aprendí como experiencia, no necesito volverlo a poner en el mismo contexto que me dio la señal o la enseñanza en su momento. Generalmente cuando revivo esa imagen del pasado, estoy trayendo el sentimiento,
el sentir de esa situación, la emoción que acompaña a esa situación. Y es eso lo que me quita la alegría del presente o la esperanza del presente, o esa fe que puedo tener en el presente de que todo va a salir bien, que todo va a ir mejorando, que colocando el esfuerzo, la atención y la dedicación puedo ir haciendo mejoras en mi calidad de vida y fundamentalmente en la calidad de mis pensamientos, que no son ni más ni menos lo que me va a llevar al bienestar interior. Son nuestros pensamientos los que generan nuestro estado. Lo decimos en muchas charlas y es la base, una de las bases del Raja Yoga es en la medida que vibramos alto, en la medida que vibramos en virtudes, en valores, el amor, la paz, la verdad, la integridad, la fe, la esperanza, la consideración, estamos vibrando alto. Y cuando vibramos alto, transitamos por un pasillo donde encontramos cosas que vibran en la misma intensidad. Quiere decir que conectamos con cosas importantes, con cosas de luz, con cosas que vibran alto. Y esas cosas nos llevan a mejores situaciones. Y a su vez nos ayudan y nos estimulan para vibrar un poco más alto. Y eso es como el avión que atraviesa la tormenta, que muchas veces aquellos que han tomado más de un vuelo alguna vez en su vida, han visto como en plena tormenta o con un cielo muy negro, como el avión atraviesa la tormenta de manera así bastante oblicua y de repente nos encontramos navegando con un cielo celeste. Y no podemos ver para abajo, pero abajo está la tormenta, abajo están las nubes negras. Entonces, los pensamientos siempre son los que nos pueden llevar y nos llevan, de hecho, al bienestar interior. De allí el hábito de la espiritualidad práctica, es decir, vivir con valores en lo cotidiano, y de la meditación, Raja Yoga, esa conexión con lo supremo, con la verdad, con la fuente de la verdad, como una manera de cargar esa energía necesaria para esa alta vibración que buscamos, para estar siempre con ese sol celeste en nuestra vida, más allá de lo que esté pasando en la realidad, porque va a pasar lo que tenga que pasar. El tema es cómo lo vamos a vivir. No es la circunstancia la que va a condicionar mi sentir, sino mi estado. ¿En qué estado voy a vivir yo esa circunstancia? Y así es como podemos ver que aún en la misma situación, por ejemplo, de catástrofe, alguien puede vivirlo de una manera terrible y alguien puede, por supuesto, estar registrando lo agudo del problema, pero aún así, con una actitud de fe y esperanza, de que va a ayudar, que va a poder salir de la situación y va a poder ayudar a otros a salvarse o a salir de la situación difícil. Es decir, es la actitud y es cómo cada uno tiene capacidad de vivir eso mismo que se presenta, ¿no? Cada uno lo vive a su manera. La importancia del pasado, de proyectarlo, de traerlo tan a menudo a nuestro presente, sin duda son nubes negras, porque generalmente lo que viene a nuestro presente son todas aquellas cosas que no hemos podido resolver en su momento, que han quedado picando, que han quedado pendientes. Entonces, indica también que no hemos cerrado ciclos, no hemos terminado de cerrar aquellos ciclos que han dejado ese rastro de dolor,
de frustración, de un sentimiento amargo o de algún sentimiento de injusticia o de arbitrariedad, o esa cosa que no terminamos de entender o que sentimos que no debería haber pasado. El no haber podido cerrar ese ciclo hace que estas cosas se fuguen del pasado y se metan en el presente. Y son cosas que siguen dando vuelta como fantasmas, tratando de buscar una explicación, una justificación. Necesitan que los ubiquemos en donde correspondan para no volver. Y eso, que sería ubicarlo en el lugar que correspondan dentro del pasado, es precisamente entender lo que pasó, analizarlo, procesarlo, entenderlo y perdonarlo. El primer perdón más importante y más difícil es el perdón a nosotros mismos. Todas aquellas cosas que hayamos vivido en un pasado lejano o cercano, que nos generen este sinsabor, esta cosa que no podemos terminar de digerir, son reproches que en la actualidad seguimos pasando como factura a nosotros mismos. Esas cosas que a veces decimos, ¿cómo pude no haberme dado cuenta? ¿Cómo pude en su momento no haberlo visto? Esas preguntas de ¿por qué no hice eso que pensé que tenía que hacer? O eso que en algún momento proyecté hacer, pero que finalmente no hice. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no tuve el coraje de hacerlo? Cuando quizás hasta recuerde claramente que hubiera querido hacerlo, pero sentí que no tenía la fuerza, o sentí que no tenía la convicción, o me pareció que no era el momento adecuado y esperé otro momento y ese momento que esperé no llegó. O las cosas se precipitaron mucho antes de que me dieran la oportunidad de presentarlo, o de presentarme, o de decirlo, o de manifestarlo. Todas estas cosas son cosas que están girando alrededor mío y ante situaciones semejantes se aparecen como el gran fantasma, que gira y que gira, buscando resolverse, buscando esa ubicación que todavía no encuentro dentro mío para archivarlo definitivamente, procesarlo, guardarlo, entenderlo, darlo por visto. Somos a veces muy duros con nosotros mismos y aplicamos leyes muy estrictas y está el dolor que nos produjo el no haber logrado aquello que hubiéramos querido lograr, que lo transformamos en reproches, en todos esos reproches que nos hacemos como culpables y responsables de no haber podido llegar a ese objetivo. Pero lo hacemos de una manera durísima. Lo hacemos más allá de lo objetivo, porque revisar y darse cuenta y advertir está bien, es positivo, pero sin el látigo, sin el castigo. Y si nosotros analizamos esa misma situación y la proyectamos con otro, por ejemplo, un amigo que viene y nos cuenta que pasó tal situación y donde él, emocionado, dolido, nos cuenta, no pude hacerlo, no me atreví, no supe cuándo decirlo, no supe decirlo, me pareció que no era conveniente, me pareció que era peligroso, finalmente no lo hice y mirá lo que pasó, y nos cuenta un desenlace, cualquiera sea, de cualquier tipo, en cualquier escenario.
¿qué haríamos nosotros frente a eso? Seríamos los primeros que le diríamos, por favor, no te castigues más. Pasó lo que tenía que pasar, reaccionaste como pudiste, hiciste lo mejor que te fue posible hacer. Trataste de acompañar la situación con la mayor sensatez, trataste de hacerlo con cordura dentro de un control emocional y bueno, resultó de esta manera, pero es lo que pudiste hacer. No pudiste hacer otra cosa más que lo que hiciste. Y no está ni mal ni bien, es una situación de la cual siempre tenemos cosas que aprender, pero tenemos que ser más compasivos, así como somos con ese amigo, y no lo hacemos de una manera hipócrita, le decimos de corazón, no te lastimes de esta manera, no seas tan cruel con vos mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer eso con nosotros mismos frente a aquello que vivimos, en los que nos reprochamos, lo que no dijimos, lo que dijimos de mal modo, o lo que dijimos fuera de lo que llamamos un control emocional, o fuera de la inteligencia emocional, o que nos fuimos de boca diciendo algo que quizás no sentíamos tan dramáticamente o tan duramente, y repasamos, y repasamos, y repasamos, y en cada repaso nos lastimamos y nos laceramos y volvemos a abrir heridas mal cerradas, porque regularmente las traemos a nuestra vida cotidiana y la volvemos a abrir con críticas y con esto de cómo es posible que no lo haya podido resolver, cómo es posible que no me haya dado cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente no vamos a poder cerrar ese círculo, ese ciclo de esa situación, porque hay muchos ciclos en la vida de cada uno de nosotros que están dando vueltas de maneras paralelas. Tenemos ciclos laborales, tenemos ciclos familiares, tenemos ciclos sociales, tenemos ciclos con los amigos, tenemos ciclos personales. Y todos están moviéndose y girando de manera independiente. Y todos de alguna manera, como esa acrobacia que hacen los chinos, con todos esos platitos girando al mismo tiempo a gran velocidad, donde el malabarista tiene que sostener eso, tiene que hacer que todos sigan girando, porque en la medida que paren, se empiezan a caer. Así es la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que mantener todos los platillos girando en todos los ámbitos de la manera más armoniosa posible. Y cuando algo se pone inestable, tenemos que tratar de solucionarlo sin parar los otros platillos para que no se empiecen a caer los otros también. Es todo un malabarismo la vida, y realmente lo es. Y entonces hay un perdón que tiene que generarse desde nuestro corazón, el poder comprendernos. Entonces, el poder volver a aquel ciclo que no pude cerrar, que bien puede ser una pérdida física, la pérdida física de alguien que ha muerto, que se ha ido, que ya no está en este plano y que no puedo superar, y que no pude hacer el duelo. O puede ser aquella relación que se malogró por lo que sea, por un malentendido, por un mal manejo, por inexperiencia, por reacción, por insensatez, por ego, por orgullo. Pero cualquiera sea el ciclo, debo volver a ese ciclo, y para poder cerrarlo, tengo que meterme en él y tengo que perdonarme. Tengo que mirarme amorosamente, aceptar y ver que yo en ese momento hice todo lo que pude de acuerdo a las herramientas que tenía disponibles.
Y esas herramientas están ligadas a mi experiencia, a la sensatez, a la madurez de ese momento, a lo que haya tenido como registro cierto, como para un parámetro de solución, de determinación. También tengo que mirar cuáles fueron mis emociones. Y quizás en ese momento no tenía un control emocional como el que posiblemente tenga hoy, que tengo más años o más experiencia, más camino hecho. Entonces tengo que poder comprender. El amor es comprender, comprender es amor. Y si yo no logro aceptarme y entenderme en el marco de mi propia realidad, y no quiere decir con esto de que no saque conclusiones, de que debo aprender a escuchar más antes de hablar, antes de opinar, que debo revisar mis pensamientos antes de expresarlos, que debo evaluar lo que voy a expresar antes de decirlo, para saber qué impacto va a tener eso en el otro. Todas esas son conclusiones sabias que sin duda me van a servir para lo que viene. Y fundamentalmente el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier ámbito, en todos los ámbitos. El poder ser asertivo, el poder expresar lo que pienso y lo que siento, o lo que pensé y sentí en ese momento, con toda honestidad, sin vergüenza, sin miedo, porque es la única herramienta que el otro tiene para entenderme, lo cual puede igual ser un error mi manera de accionar, pero entiende bajo qué emoción dije lo que dije, hice lo que hice. Y es más fácil comprender y perdonar, aceptar y seguir adelante. Y a veces yo diría que el 90% de una comunicación asertiva, de una comunicación honesta, limpia, es lo que salva las relaciones. Salva del conflicto, salva de la ruptura, salva del quiebre, porque a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Ninguno de los seres humanos somos extraterrestres. Nos manejamos en un ámbito donde manejamos emociones. Y tenemos sensaciones, y tenemos objetivos, y tenemos metas. Y tenemos sentimientos que comprendemos en nosotros y que por supuesto comprendemos en los otros. Los otros no están exentos de vivir lo que nosotros vivimos. Por tanto, comunicarlo es fundamental para evitar el conflicto, para evitar el enfrentamiento. Pero cuando todo ya pasó y ya el pasado es una foto que no puedo modificar. Si en la foto salí despeinada, no me puedo peinar y volver a sacar la foto, porque es una foto que ya salió y ya se sacó hace mucho tiempo atrás. Voy a procurar estar peinada para la próxima foto. Y esto lo usamos como ejemplo de voy a tener un accionar más correcto en el futuro, más preciso, más acorde con lo que pienso, más honesto, más claro, más directo, más simple, más amoroso, más comprensivo. Entonces es fundamental detectar qué cosas del pasado están en mi presente y que hacen que mi presente finalmente esté ausente, que es un poco el título de este encuentro. Porque ese pasado me sigue robando el presente. Y eso lo único que me dice es que tengo que cerrarlo, es que tengo que sanarlo. Y sanar no es otra cosa que comprender, aceptar, incorporar,
como algo que ya pasó, que ya no lo puedo arreglar, que es una foto, y que lo que sí puedo hacer es fundamentalmente perdonarme y tener la fe de que en próximas situaciones mi accionar va a ser más sensato, más equilibrado, más ecuánime, de menos reacción, más pensado, más considerado, más tolerante y más auténtico, más asertivo. Y me voy a centrar mucho en la comunicación. Cuando la comunicación es honesta, cuando la comunicación es limpia, cuando la intención en la comunicación es la empatía, es transmitirle al otro mi sentir, mi pensar, con honestidad, con claridad, de manera fácil, simple. Yo llego de manera directa al corazón del otro. Y es lo que llamamos una conversación de corazón a corazón. ¿Cuántas cosas se solucionarían si de padres a hijos y de hijos a padres, en una relación tan primaria, pudiera haber esa comunicación limpia, directa, sincera, reconociendo debilidades, reconociendo pensamientos a veces en rincones oscuros? Sepamos que todos tenemos nuestro lado de luz y nuestro lado oscuro. Rechazarlo no sirve de nada. Es necesario que conozcamos nuestro yin y nuestro yang, los dos lados de nuestra moneda. Somos una moneda. Y a través de la espiritualidad lo que logramos es transitar nuestra vida desde la luz, desde el lado claro, desde el conocimiento, desde el amor, desde las virtudes, es el lado luminoso. Pero no podemos negar que también existe nuestro lado oscuro, donde están los celos, donde aparece la competencia, donde aparece la rivalidad o el rechazo, esas debilidades, esa falta a veces de fe, de esperanza, esos pensamientos negativos, esa falta de autoestima que a veces flaqueamos y dudamos de nosotros y decimos, pero yo podré hacerlo, lograré llegar a eso, podré sobreponerme. Y lo que no tenemos en cuenta, que es fundamental, es que del lado de la luz, de la cara por la que es mejor vivir, nuestro lado de luz es saber y usar el poder que hay en cada uno de nosotros. Cada virtud que tenemos, y todos tenemos todas las virtudes, solo que no las usamos. Son tarjetas que están en nuestro bolso, pero que quedaron abajo de todo. Y arriba la fuimos tapando con un montón de cosas, ¿no? Como en cartera de mujer, donde todas las mujeres sabemos que en nuestra cartera hay de todo. Pero a veces nos piden alguna cosa, ¿no? ¿Tenés un pañuelito descartable? Sí, sí, pero hay que encontrarlo. Eso pasa con nuestra vida. Las virtudes han quedado, sin darnos cuenta, abajo del bolso. Y arriba hay de todo tipo de carpetas, de cosas, de ciencia, de actualidad, de noticias, pero abajo quedaron las virtudes. Tenemos que tenerlas arriba de todo. Tiene que estar en nuestra mesa de trabajo. Tiene que ser nuestra herramienta de todos los días. La paciencia, la paz, la consideración, el perdón, el respeto, la verdad, la integridad, la actitud, la buena intención, la fe, la esperanza, la paz. Infinidad. Por supuesto, la misericordia, la compasión. Entonces, cuando vivimos con esas virtudes a mano, ahí es donde llevamos lo que se dice llevar una espiritualidad práctica. Entonces no es
difícil o es mucho más fácil vivir en un estado de bienestar interior. Y ahí es cuando vamos a comprendernos y vamos a entender, pero sepamos que transitamos en la dualidad. La humanidad es dualidad. Y en este momento del ciclo, al final de un ciclo, en el mundo terrenal, en la vida biológica, todos son ciclos que comienzan y terminan para volver a empezar y volver a terminar eternamente, como venimos viviendo primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, y nadie pensaría que eso se va a parar. Sabemos que después de la primavera viene el verano, y luego viene el otoño, y nadie lo cuestiona. Y las lunas con todas sus fases lunares y las mareas, etcétera, etcétera. Todo es ciclos que empiezan, terminan y vuelven a empezar y vuelven a terminar eternamente. Y el alma es eterna. Entonces, sepamos que tenemos un lado oscuro, pero tenemos que decidir vivir en el lado, nuestro lado de luz. En la dualidad de luz, no en la dualidad de oscuridad. Y cuando nos descubrimos yendo para la oscuridad, o sentaditos en la oscuridad, en algún rasgo de celos, o de competencia, o de rivalidad, o de rechazo, o de resistencia, que cuántas veces resistimos a un cambio, cuando resistimos a un cambio, estamos sentados en el banquito de la oscuridad, nos pasamos al otro lado. Estamos en el otro lado de la moneda. Darnos cuenta es fundamental. ¿Para qué? Para pararnos y volver al lado de la luz. ¿Por qué me voy a resistir a un cambio? Los cambios siempre son buenos. Y son buenos solamente porque vienen. Y todo lo que viene, viene porque tiene que venir, porque tiene que ver con lo que viene. Y porque las escenas cambian permanentemente. Nada puede permanecer igual. Y yo tengo que ser tan dinámico y tan flexible como lo es la vida misma. Entonces, ¿por qué no perdonarme? ¿Por qué no aceptar que hice lo que pude? Que fue mi mejor papel para esa oportunidad. Y que si he perdido algo en esa oportunidad, eso no era para mí. Por eso lo perdí. Porque cuando vuelva a venir algo que sea mi oportunidad, mi momento, voy a saber manejarlo y va a ser para mí. Como el dicho que es, y ni que te pongas ni que te saques. Cuando algo es para ti, es para ti. Entonces, no jugar a esto del juez que dicto sentencia y me declaro culpable, y me dicto sentencia con castigo en firme, con prisión en firme, con sentencia en firme, proclamándome un perdedor, un frustrado, un eterno perdedor, como muchas veces vemos esta figura en nosotros, ¿no? Entonces, sepamos que vivimos en la dualidad, pero tomemos la decisión de caminar por la luz. Y cuando nos demos cuenta que estamos apagándonos y estamos de a poquito yendo por ese pasillito que conecta nuestro lado luminoso con el lado oscuro, que es nada más que un pasillo, donde la luz se va apagando y va aumentando la oscuridad. Démonos cuenta a tiempo y volvamos. Y si ya entramos en la oscuridad, no importa, volvamos a la luz. ¿De qué manera? Comprendiéndonos, viendo nuestra debilidad y diciéndonos a nosotros mismos, yo salgo de esto, yo debo salir de esto. Cualquiera sea un mal hábito, un vicio, un pensamiento recurrente negativo, un pensamiento derrotista, un pensamiento que me baje la autoestima, que me haga dudar de mi capacidad de pensar, de resolver, de avanzar. Tengo que hablar conmigo mismo y decirme, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando así? Todos los elementos están alrededor nuestro.
Tenemos todo dentro nuestro para recuperar esa fe, esa esperanza y esa voluntad para deshacer ese camino negativo y volver al lado claro. Lo voy a lograr, lo estoy logrando. Tengo los elementos para hacerlo. Entonces, el perdonarme, el poder ver mi pasado, el poder ver todos mis errores con amor, con comprensión, con aceptación, es hacer un verdadero duelo. ¿Y el duelo qué quiere decir? Veo el error, pero ya no me lastima. Esa herida efectivamente cierra. Y cuando cierra, cicatriza. Y cuando cicatriza ya no sangra, ya no duele, ya no está inflamada, ni siquiera tiene picazón, ni siquiera la registro. Si la busco, la encuentro, pero ya no llama mi atención, ya no me roba el presente. ¿Por qué? Porque pude cerrar ese ciclo. Faltan Para 40 cerrar, minutos para las 6. entonces, Perdón, te quiero decir 5:40, faltan 20. hay un ¿Ves? No te micrófono digo abierto. que yo estoy haciendo... No, tú no lo tienes abierto. No. Hay un micrófono abierto y sería bueno cerrarlo. Así podemos ir. Gracias. A veces pasa que se nos abre el micrófono y una conversación sale al audio en general, ¿no? Entonces, el permitirnos sanar, buscar, cuando pescamos un pensamiento, una sensación, un sentimiento, una emoción del pasado, eso es un índice claro de que eso no está resuelto. No está terminado, no está cerrado. Es un ciclo que aún sangra, que aún está abierto, que aún genera esos fantasmas que me vuelven inseguro, que me da incertidumbre, que me hace sentir que me voy a volver a equivocar. Entonces tengo que ir a esa situación, hacer el duelo, entender, comprender, aceptar, perdonarme, valorizarme, que hice lo mejor que pude para esa circunstancia. Y eso está bien, fue mi máximo. Y es correcto. Y pasó lo que tenía que pasar. Está ok. Saco mis conclusiones, cierro ese ciclo y avanzo. Y vuelvo al presente. Y me permito vivir el presente como el presente. Entonces, me paro nuevamente en mi autoestima, me doy fuerzas, me doy esperanza, sé que voy a salir adelante, que lo voy a poder resolver. No hay nada que venga delante mío como desafío, como adversidad, como obstáculo, que tenga un tamaño más grande que mi capacidad de resolver. Eso es así, eso es ley. Todo lo que viene delante nuestro está a la altura de nuestra capacidad. Somos nosotros que por miedo, por inseguridad, nos achicamos en ese momento. Entonces el problema parece más grande que nosotros. Parece que el problema proyecta sombras sobre nosotros. Y no es así. Entonces, no dudemos de nosotros, pero pesquemos esas escenas, esas cosas del pasado que nos están robando el presente. Hoy necesito estar aquí, con todas las luces encendidas. ¿Qué estoy pensando? ¿A dónde quiero ir? Tener muy claro cuál es mi meta, qué quiero de mí. Hay algo que todos queremos, ser felices, estar estables emocionalmente, tener bienestar interior, paz interior, tener un estado constante, acostarnos a dormir y dormir placenteramente. Pensar en algo y pensarlo y resolverlo y armarlo y poder tener los proyectos para un día, proyectos para un mes, proyectos para el año, para lo que pueda ser. Pero necesitamos el tiempo presente, en el presente, para resolver y vivir el presente en plenitud. Y no darle al pasado nuevamente un lugar en el presente.
Para eso tenemos la experiencia de lo vivido. Y esa experiencia nos tiene que servir para transitar el presente de una manera más sabia. Y ahí sí podemos recordar y decir, yo debería en esta situación manejar esto con mayor sensatez, con menos premura, o al revés, acelerarlo más, hacerlo más ágil. Aquella vez lo hice muy lento y eso perjudicó. Evaluar qué es lo que necesita la situación, porque las situaciones pueden ser parecidas, pero el escenario a veces es diferente. Y lo que antes podía haber requerido más tiempo, hoy requiere menos tiempo. Hoy requiere al revés, ser más ágil, más rápido. Entonces, poder evaluar puntualmente cada situación y confiar en mi criterio, confiar en mi capacidad de resolver, de diagnosticar la situación, de ver lo que hace falta, darme el tiempo para analizar y para evaluar cada cosa de manera correcta. La confianza en el propio ser, en el Raja Yoga, que es una filosofía de vida realmente maravillosa porque es profunda, es vasta, no deja espacios libres. A mí lo que entiendo es no deja dudas, es contundente, es macizo, es íntegro. Marca 3 pilares muy importantes, que son la fe en el ser, quiere decir la fe en mí mismo, en el ser que soy, fe en mis capacidades, fe en mi voluntad, fe en mi capacidad, en mi fuerza, en el poder interior. El poder siempre a través de las virtudes, el poder que tiene la paciencia, el poder que tiene la fe, el poder que tiene la voluntad, el poder que tiene la perseverancia, el poder que tiene la tolerancia, la aceptación. Es realmente una fuerza importante que se transforma en un poder. El segundo es la fe en Dios, la fe en el alma suprema, como la fuente de toda verdad, de lo correcto, de lo exacto, de lo preciso, de lo completo, de lo íntegro, de lo auténticamente cierto. Y la fe en los sucesos, en lo que llamamos el drama, el escenario. ¿Qué quiere decir? La fe en que sucede lo que tiene que suceder. Porque no nos damos cuenta que somos parte de una gran trama, como una tela de telar, una trama, donde los hilos se van tejiendo unos con otros. Cada uno de nosotros como ser humano es un hilo dentro de una trama de toda una humanidad. Y con cada pensamiento, con cada acción, vamos tejiendo esa trama. Una vida personal, pero esa trama se teje dentro de una vida comunitaria, dentro de una vida mundial. La humanidad teje su trama. Entonces formamos parte de una trama. Y en esa trama, cuando un hilo se engancha y se levanta, la trama se deforma. La trama cambia. Entonces, cuando yo cambio, el mundo cambia. Yo tengo que cambiar. Cuando no me gustan cosas de mi presente o de mi camino, debo cambiar. Debo cambiar mi actitud y debo cambiar hacia la virtud, hacia la luz, hacia lo correcto, hacia lo preciso, hacia lo que genere beneficio, hacia lo que lleve luz a donde vaya. Entonces, bueno, creo que en la primera parte de hoy vimos fundamentalmente la capacidad que todos tenemos y debemos ejercer del perdón a mí mismo para cerrar ciclos y que el pasado deje de usar el presente. Que el pasado deje que el presente esté limpio como tal y que el pasado se quede en el pasado como experiencia valiosa, experiencia
con valor agregado, pero que se quede en el pasado y deje de proyectarse en el presente y de robarme el presente. Entonces ahora vamos a practicar una meditación, ese arte de pensar, que pensando nos lleva a nuestra esencia, a saber e ir a quien verdaderamente somos, a trascender esta figura que hay en cada uno de nosotros, un cuerpo, una apariencia, un nombre, una nacionalidad, un género. Trascendemos todo eso, porque somos fundamentalmente energía viva y eterna. Somos el alma, el espíritu, esa esencia que no se ve, pero que le da vida a este cuerpo, a esta materia, a este envase en el que personificamos nuestro papel. Identificado en esta vida con un nombre, un apellido, un rol, un oficio, una profesión. Pero vamos a ir a esta conciencia de alma. Vamos a la esencia de quien verdaderamente somos. Somos energía viva y eterna. Somos únicos, irrepetibles. No hay dos almas iguales en casi 8.000 millones de almas que están hoy caminando en la humanidad. Todas son específicas, distintas, especiales, tanto como el ADN de su cuerpo. Con esa misma especificidad, vamos a sentir esa especificidad del alma. Vamos a sentirnos únicos como realmente somos. Somos una energía viva, eterna y únicos, con todo el poder para cambiar nuestra vida y brillar. Y quedarnos en un bienestar interior, en una completud, en una satisfacción, viviendo una vida simple, de beneficio, de armonía, de aceptación de nosotros mismos, de comprensión. Elaboramos un interior armonioso, completo, de satisfacción, de aceptación, de perdón, de amor. Y es esa vibración interior la que saldrá fuera de nosotros al mundo de las relaciones. Esa vibración, tal como está, la llevaremos a nuestra familia, a nuestro núcleo laboral, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, como ciudadanos, como seres humanos de este planeta. Y con esa misma capacidad vamos a aceptar a los demás. Vamos a perdonar los errores de los otros y a entender el papel de cada uno con mucho respeto.
Vamos a poner la mirada en nuestro propio sendero, las expectativas en nuestra propia vida. Vamos a dejar de mirar afuera. Vamos a dejar de distraernos con el afuera para ocuparnos del adentro, del propio ser. Y es esa vibración y esa energía la que nos lleva a lo correcto, a lo preciso, a lo deseable, a lo benevolente, a lo satisfactorio, a lo bueno, a lo agradable. Estamos conectados con una fuente de verdad, con una fuente de luz eterna, infinita, que es la que nos ayuda a transitar por nuestro lado luminoso y a remover ese óxido interior que nos confunde, que nos da incertidumbre, miedo, inseguridad, vergüenza, insatisfacción. Nos inyectamos con esa energía de pureza y de vibración alta. Estamos envueltos en una energía de alta vibración y la llevaremos con nosotros a donde vayamos. Y generaremos cambios a nuestro alrededor. Influenciaremos con esta vibración. Llevando bienestar, armonía. Vamos entonces volviendo a lo cotidiano, a retomar nuestra tarea de lo que quede del día. Con una posición distinta frente a nosotros mismos, aceptándonos, entendiéndonos, perdonándonos, sanando nuestro corazón, aprendiendo a ser amigos de nosotros mismos, nuestro mejor amigo. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Ojalá esto haya servido para que cada uno de nosotros pueda detectar ese fantasma del pasado que todavía se está robando nuestro presente. Gracias, nos vemos en el próximo encuentro con la parte 2 de este tema. Om Shanti. Shanti, muchas gracias, profesora. Muchas gracias a vos. Hermosa la clase, Susana. Gracias. Muchas gracias. Yo quería pedir si por favor esta clase nos la podían mandar grabada, porque realmente fue maravillosa. Y si nos podrían mandar la clase grabada, no sé si hay algún problema, porque realmente me gustaría escucharla porque yo la necesito. Bueno, muchas gracias. Gracias por la compañía. Om Shanti, hasta siempre. Gracias, Luisa. Gracias. Muchas gracias, hermana. A ustedes.